Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Meli Graves y hoy vamos a hablar del eclipse solar que se va a dar en los 12 grados del signo de Sagitario, ahora el 4 de diciembre de 2021. Bueno, antes de empezar, ¿qué es un eclipse? ¿Sí? Algunas cuestioncitas mini técnicas. Cuando hablamos de un eclipse, hablamos de una conjunción entre el Sol y la Luna, o sea que tanto Sol como Luna están en el mismo grado de un signo, en este caso va a ser el signo de Sagitario, y están a una distancia menor a 19 grados de un eje, que es el eje de los nodos lunares. ¿Sí? Como este eclipse en particular se va a dar casi a 10 grados de los nodos, vamos a tener un eclipse total. Cuanto más cerca está esa luna nueva, esa conjunción de Sol y Luna de los nodos, más total va a ser el eclipse. ¿Sí? En otro momento, si quieren, si les interesa, hablamos un poquito de qué significan los eclipses parciales, totales, solares, lunares, pero en particular quería hacer una interpretación de lo que va a pasar o del impacto que puede tener este eclipse en los 12 grados de Sagitario. En primer lugar, cuando nosotros tenemos un eclipse, ¿sí? Yo siempre insisto en que los eclipses son uno de esos temas astrológicos que trascienden digamos, el mundillo, no el nicho de la astrología, porque en realidad son eventos que se ven a simple vista. El cielo se presenta de manera muy dramática ante nuestros ojos y lo que pasa cuando hay eclipses es que los patrones de luz y de sombra cambian. Y tengamos en cuenta que el concepto de luz y el concepto de no luz es fundante para establecer sociedad, ¿sí? Para establecer cierto ritmo en la vida de las personas desde el comienzo de la raza humana. Con lo cual, ustedes si saben alguna cosa sobre eclipses o de astrología, sabrán que históricamente los eclipses eran vistos como muy ominosos, muy peligrosos y cosas que había que evitar de muchas maneras, y por eso hay registros, incluso muy antiguos, del año, bueno, incluso hay registros de eclipses del año menos 1800, pero más acá en el tiempo se empiezan a establecer muchos rituales para tratar de evitar los malos efectos que tiene el eclipse. Y de ahí hay una historia larga de que el eclipse trae malas cosas y que hay que, nada, hay como que meterme en mi casa, sí, me meto en mi casa, me tapo hasta acá y salgo 15 días después. Y en realidad un poco sí, pero bueno, más o menos. Lo que sí es importante tener en cuenta es que son momentos, esto, ¿no? En que ese patrón de comportamiento o ese patrón de vida, esa forma de vivir el día a día, termina siendo, digamos, modificado o afectado por un cambio en la luz y en la sombra. Con lo cual, eso para mí es muy importante para entender el eclipse, que es que esas cosas que nosotros veníamos haciendo siempre, no las podemos hacer porque hay un sentido que no tenemos disponible, que es el de la vista, ¿sí? No hay luz, todo se vuelve sombra, y es algo que no debería pasar, pero pasa. Entonces, una de las cosas que me parecen importantes cuando pensamos en este eclipse son dos cosas. ¿Vieron cuando se corta la luz o, bueno, o falta luz, que vos no podés ver con los ojos, pero se empiezan a agudizar otros sentidos? E incluso tus ojos, cuando se acostumbran a la falta de luz, empiezan a percibir algunas cosas, algunas formas o algunas, nada, y empezás a usar otros sentidos, ¿no? Ese para mí es uno de los conceptos importantes para tener en cuenta para este eclipse, que encima es un eclipse total del día 4 de diciembre, que es el concepto de esas cosas cotidianas, esas rutinas que nosotros tenemos que van a tener que modificarse, y no una cosa de un día, hay otra cosa que se está modificando a la que voy a llegar después. Pero en particular me parece que una de las cosas que nos está diciendo el eclipse es que esas maneras en las cuales nosotros percibimos las cosas alrededor nuestro tiene que cambiar, porque esos sentidos, esas maneras de inteligir el mundo, esa relación, digamos, no ética que tenemos con lo cotidiano, bueno, por supuesto con el cosmos, es algo que tenemos que cambiar, porque eso ya no va más. Eso que nosotros veíamos, ya, bueno, no tenemos la luz para verlo, ¿no? Creo que en ese sentido, una de las cosas que está diciendo este eclipse del día 4 es que la forma de aprehender, de entender el mundo o de vincularnos con el mundo, tiene que empezar a dejar de lado un poco la cosa tan racional, que es un tema bien típico del eje Sagitario-Géminis, que es
el eje del eclipse, y que hay otra cosa nueva que tiene que empezar a ayudarnos a ubicarnos en el mundo. Yo creo en este sentido que este eclipse empieza a abrir las puertas para uno de los temas fuertes de 2022, que es el tema del rol de la intuición a la hora de entender el mundo, ¿sí? Creo que hay algo que se está, bueno, cuando Júpiter entra en Piscis, que va a ser uno de los tránsitos centrales, si no el tránsito central de 2022, si bien va a ser un tránsito rápido, digamos, me parece que uno de los temas que nos está proponiendo es que empecemos a acercarnos al mundo desde un lugar mucho más sensible, espiritual, si se quiere, intuitivo, y no tan con la cabeza tan seteada por la mente más, eso, más lógica, más racional, más de buscar como métodos o herramientas para resolver un problema y en realidad incorporar algunas otras herramientas y algunas otras formas de entender el mundo. Hay algo muy lindo que para mí este eclipse propone, que es, por ahí yo en algún momento lo comenté, porque en mi Instagram, porque es una historia que me encanta, que en realidad les muestro, que la aprendí de acá, de esta genia, que para mí es Bernadette Brady, es uno de mis libros predilectos de astrología, si bien es medio viejito, se llama The Eagle and the Lark, ¿sí? El águila y la alondra, ¿no? Y ella cuenta, Bernadette Brady cuenta que empieza su libro con la fábula del águila y de la alondra, y cuenta que el águila es un pájaro, bueno, gigante, ¿no? Súper poderoso y que puede recorrer grandes distancias y a grandes alturas y es un animal muy imponente, ¿no? Pero, cuenta la fábula, el águila iba por arriba de todo y no podía disfrutar como el mundo sensible, ¿no? Veía todo la cosa general, veía como el mapa desde arriba de todo, pero en realidad no distinguía qué era lo que pasaba concretamente en la tierra. Y la alondra, un pájaro con una voz preciosa, mágica, emocionante, pero que podía cantar, digamos, a una corta distancia, digamos. Solamente los que estuviesen muy cerca podían disfrutar de esa música. Entonces lo que cuenta la fábula es que en un momento la alondra se sube arriba del águila, entonces el águila despliega sus alas y le muestra el mapa del mundo a la alondra y el águila puede disfrutar de ese canto hermoso. Entonces, lo que concluye Bernadette Brady es que en realidad el verdadero conocimiento es esa conjunción entre el pensamiento racional, que es el águila, y ver el mapa completo, el cuadro completo de situación, de una manera quizás un poco fría, pero también práctica, ¿no? Y viendo como todas las conexiones entre todo, y la alondra, que es la sensibilidad y la intuición. El verdadero conocimiento tiene que tener placer, tiene que tener emoción, tiene que tener, porque me parece que es eso, ¿no? La emoción es lo que hace que datos se conviertan en conocimiento, porque el conocimiento es cuando algo es significativo. Y por eso me parece interesante que este eclipse, por varias cosas, me parece que nos está diciendo apaguen la luz, digamos, de las maneras más del águila de conocer y sumen la intuición. Y aparte, de vuelta, me parece que esto se va a, digamos, se va a potenciar enormemente cuando entre Júpiter a Piscis bien a final de 2021. Por otro lado, también otra de las imágenes que me parecen interesantes de este eclipse es que cuando la idea de una luz apagada, de que no se vean las cosas, no es solamente esto de que se agudizan otros sentidos, sino también la idea de que cuando se apaga la luz es un momento en el cual yo me voy a un mundo de lo más privado, ¿no? De lo más introspectivo y de lo más reflexivo, de lo más meditativo. Siento que por varias razones, el eclipse lo que nos está invitando es a, por ahí, meternos un poco más adentro y reflexionar fuertemente sobre cosas que sean, digamos, que creo que son estructuras, digamos, que nosotros tenemos particularmente estructuras de pensamiento, estructuras de creencias, estructuras hasta filosóficas, y el eclipse nos está diciendo, hay que cambiar. Esto igual lo voy a retomar un poco más. Por otra parte, este es un eclipse
Vieron que yo siempre hablo, o bueno, no sé si saben, porque yo, hola, ¿qué tal? Por ahí nunca me vieron la cara, o nunca leyeron mi Instagram, se llama @astralsur. Pero bueno, ahí he hablado algunas veces de los ciclos de Saros, que es otra de las características u otra de las herramientas para interpretar eclipses. Básicamente la hipótesis detrás de los ciclos de Saros es que hay series de eclipses que se repiten a lo largo, tienen cierto ritmo, digamos, de repetición, y que para analizar qué va a pasar en un eclipse es útil ver el momento en el que esa serie nació, en el que esa serie comenzó. En este caso, el eclipse, el origen de la serie de estos eclipses empieza en 1787, ¿no? Y en el origen de este ciclo, el eclipse cayó en el punto medio de Mercurio-Venus y el nodo caía en el punto medio de la luna nueva con Júpiter. Esto es algo muy técnico, pero quiero que nos quedemos fundamentalmente con estos planetas que dan origen a la serie, y también pensar un poco en el momento en el que se origina la serie, ¿no? Los planetas que están relacionados con el eclipse cuando empieza la serie son Mercurio, Venus y Júpiter. Y esto me parece muy bueno, porque son planetas, fundamentalmente Venus y Júpiter, son planetas benéficos, ¿no? Y que para mí están jugando un rol importante en pensar que es legítimo tener fe, Sagitario, y tener esperanza respecto de lo que viene más adelante. Nosotros, sobre todo después de lo que ha sido 2020, 2019, 2020, ha sido muy destructivo para todo lo que nosotros creíamos sólido, ¿no? Y creo que sigue, bueno, sobre todo la cuadratura Saturno-Urano, que ha sido protagonista de 2021, sigue activa, no exacta, pero sigue, digamos, en el cielo en 2022, y por lo tanto me parece muy hermoso y simbólicamente muy rico que este eclipse nazca en un momento en el cual el eclipse o el cielo nos hacía ver o focalizar en cosas, entre comillas, buenas. Me llegó un mensaje, un momento. Volví, yo estaba tan entretenida, bueno, nada, esto es así. Voy a aprender más adelante a hacer cosas más profesionales y mejor editadas y demás, pero bueno, nada, todo un viaje de 1000 kilómetros empieza con un paso. Entonces, decía que el origen de este eclipse tiene esta idea para mí de esperanza, de cosa nueva, de posibilidad de construcción y de un poco como de protección de Júpiter y de Venus. Entonces, esto también me parece importante porque el eclipse que se origina, esta serie de Saros que se origina en 1787, fíjense que lo que está marcando es este periodo histórico, nada, de las revoluciones, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, muy poco tiempo después, también las revoluciones latinoamericanas. Entonces, me parece que es un momento de tanto cambio estructural en el mundo, y me es sencillo hacer el paralelo con lo que está pasando ahora, que nosotros vemos que todo lo que nosotros pensábamos de estructuras se cae, esa vida que teníamos planificada se desarma, esa forma de circular, esa forma de vincularnos, esa forma de trabajar, esa forma de planificar el futuro también, ¿no? Va cambiando, cómo los valores han cambiado, sobre todo fundamentalmente con 2020, entonces pienso que uno de los mensajes del eclipse es todo esto que estamos haciendo tiene un sentido, digamos, y tiene un sentido posterior de construcción, por más de que ahora estemos en un gran momento de crisis. Por otra parte, sigo viaje, quiero mostrarles el eclipse, miren, a ver si me sale, ¿eh? Ahí vamos, bueno, espero que lo estén viendo, y si no, veré cómo lo corrijo. Bueno, este eclipse yo lo calculé para Buenos Aires, pero en realidad también después voy a hablar un poquito de los eclipses para signos y demás, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que tenemos acá es esta luna nueva en 12 grados de Sagitario, y tenemos como yo les decía, es un eclipse porque está cerca de los nodos. Y es interesante porque cuando nosotros hablamos de lunas nuevas, el concepto de la luna nueva tiene que ver con comenzar algo distinto, nuevo, luna nueva.
Mientras que las lunas llenas, cuando hay una oposición Sol-Luna, es un momento de cierre, de culminación y de final, ¿sí? Una luna nueva tiene que ver con comenzar. ¿Qué cosas comenzar? Bueno, para mí esto, ¿no? Uno de los temas tiene que ver con nuevas miradas, una nueva filosofía del mundo, por el signo de Sagitario, ¿no? Pero también me siguen mandando mensajes, bueno, espero que no se vean, si no se enteran. No sé cómo apagarlos, bueno, pero decía, ya voy a aprender. Entonces, decía que, bueno, no sé, voy a aprender a apagarlos. Entonces decía que me parece muy loco, entre comillas, o un poco curioso, que esta luna nueva en realidad no se da en conjunción al nodo norte, que es este. Se da en conjunción al nodo sur, ¿sí? En la astrología de la India es Ketu, y el nodo sur, que estaría por acá, se llama Rahu, ¿no? Y Rahu tiene un concepto, yo no hablo de nodos en sentido karmático, bueno, algún día voy a escribir sobre eso, pero sí Ketu y Rahu es un eje en donde Rahu, que es el nodo sur, tiene que ver con un concepto para mí de purificación, ¿no? De purga, de soltar, ¿sí? De dejar atrás las cosas que no sirven, y también el concepto del nodo sur en general tiene que ver, o tiene una sensación, sí, una naturaleza más vinculada con el pasado. Entonces, yo digo, comienza algo, pero al final también estamos hablando de algo que se deja. Y acá, para mí me parece alucinante la historia de este eclipse, porque los eclipses en Géminis y Sagitario son eclipses que nos acompañan desde abril-mayo del año 2020, ¿sí? Durante un año y medio tenemos a los nodos pasando por un eje, digamos, por dos signos opuestos. Los signos opuestos acá son Sagitario y Géminis, los nodos estuvieron ahí, y después los nodos van para atrás, se van a meter de lleno durante 2022, perdón, en Tauro, Escorpio, ¿sí? Porque acá está el nodo norte en Géminis, va para atrás, tic, y se va a meter en Tauro, que es este signo de acá. Pero lo que me parece, de vuelta, me parece muy, no sé, simbólico, ¿no? Este eclipse cierra la serie de Géminis Sagitario. Todos estos temas que nosotros tuvimos que ver con, de vuelta, cambiar la cabeza, y cambiar la cabeza respecto de temas de Géminis y Sagitario. Circulación, movimiento, las formas en las que aprendemos. Bueno, pucha, los que estuvieron estudiando todo el año pasado por Zoom, ¿no? Pienso también las formas, pero igualmente hay algo como más filosófico, no solamente lo práctico de aprender con la compu, ¿no? Pienso que tiene que ver con de vuelta, con la manera de entender qué es lo importante, y además Sagitario, que tiene que ver de vuelta con valores más elevados, con cosmovisión, no es una cosa tan... sí, tiene que ver con la voluntad de conocer lo que está más allá, ¿no? Lo diferente. Creo que todos estos fueron temas que atravesaron desde mediados del siglo, desde mediados del año 20, desde mediados del año 2020, justamente cuando se empezaron a hacer todas las cuarentenas, ¿no? Un poquito después, hasta ahora. Es un ciclo importante que se cierra, ¿sí? Esto también a mí me da la pauta de que, si bien ahora en diciembre va a haber un pico nuevo del tema de pandemia, para mí es un tema que se va diluyendo ya en la primera mitad de 2022. Me parece sumamente significativo que este eclipse que cierra la serie de eclipses también se hace en conjunción al nodo sur, ¿no? Entonces, para cada uno pensar cuáles fueron los temas de esto, de nuestros valores, ¿no? De qué nos resultaba importante, de qué nos resultaba relevante conocer, etcétera, estudiar, saber, movernos, ir hacia, a partir de mediados de 2020 hasta acá, bueno, ¿cuál es la conclusión que sacamos después de todo esto, ¿no? De todo lo que aprendimos o de todo lo que hicimos? Y además, otra de las cosas que me parece interesante es que, si ustedes se fijan, que, bueno, también vinculado con el tema de Saros, ¿no? Que tenía como una mirada más bien, no digo light, pero digamos más o menos optimista. Fíjense que el regente de este eclipse es, ahí creo que me salen otros mensajes, bueno,
El regente de este eclipse es Júpiter, ¿no? Que es un planeta benéfico, pero que por otra parte, fíjense que en este momento de diciembre 4, está ya prácticamente terminando su paso por Acuario, ¿no? Está en 25, casi en 26 grados de Acuario, y en realidad a final de año, el día 27 de diciembre, si no digo mal, sale de Acuario para no volver hasta dentro de 12 años y se mete en Piscis. Entonces, hay mucha sensación, mucha indicación, mucha información que me está hablando de finales, ¿sí? Si bien la luna es nueva, me está hablando de finales. Entonces yo, y sobre todo por el tema de Rahu, pienso, bueno, que el nodo sur, ¿sí? ¿Qué cosa realmente termino de purgar, ¿sí? Con este eclipse? Y otro detalle más, que tampoco me parece menor, es que este eclipse, en 12 grados, es un eclipse que no tiene aspecto mayor con nadie, en realidad, porque si lo querés hacer con Saturno es un aspecto separativo, por ahí el más ajustado es un aspecto menor, o bueno, o como dice Rick Levine, no tolemaico, con Urano, pero en realidad es un eclipse que está medio como suelto, ¿no? Entonces, en ese punto me parece interesante cómo el regente del eclipse, que es Júpiter, sí está en una cuadratura bastante cerrada, bastante cerca, con Marte. Y esto me parece importante porque lo que me está mega subrayando es, hay algo que se cierra, hay algo que se termina, porque Marte, sobre todo en Escorpio, haciendo cuadratura con el regente de este eclipse, corta. Quiere terminar rápido las cosas. Y aparte, Marte en Escorpio es un Marte como con muy pocas pulgas, ¿no? Así que todas estas cuestiones me dan la pauta de que las maneras en las que nosotros nos movemos desde mediados de 2020 hasta ahora, las maneras en las que nosotros aprendemos desde mediados de 2020 hasta ahora, y más internamente, las cosas que nosotros hemos cambiado en nuestra escala de valores desde mediados de 2020 hasta ahora, las cosas que nos parecen ahora más importantes, más relevantes, desde mediados de 2020 hasta ahora, llega realmente a un punto de culminación y empieza una etapa nueva. Fíjense que de hecho los eclipses que va a haber ahora en 2022, como les decía, cambian de eje, y el eje empieza a ser Tauro y Escorpio, y eso es un eje, que lo hablaremos más adelante, es un eje mucho más práctico, ¿no? Mucho más tangible, mucho más de esto, de lo que tengo, ¿no? De los valores y de lo que puedo tocar, ¿sí? Es un eje mucho más eso, de cosas que toco, mientras que Sagitario y Géminis son cosas más mentales y hasta espirituales, ¿no? Marte, de hecho, también es muy interesante porque Marte, ahora a mediados de diciembre, si no digo mal, esperen que agarro mi cuadernillo, el día 13, Marte entra en Sagitario, y el 13 de diciembre, perdón, entra en Sagitario, y cuando Marte entra en Sagitario, va a empezar a tocar todos los puntos de los eclipses en Sagitario y en Géminis, que cuando Marte toca los puntos de los eclipses son momentos de decantación de eventos, ¿sí? Que por ahí quedaron un poco impectore durante el momento en el que se hizo el eclipse, pero que ahora se expresan de una manera mucho más brutal, concreta. Y en ese punto, bueno, Marte va a tocar este punto del eclipse de 12 de Sagi bien a final del año, pero desde mi perspectiva es un mes, diciembre, en los cuales toda esta movida de lo que tuvo que ver con el eje Sagitario-Géminis de los eclipses, empieza a tener una concreción en lo evidencial, ¿sí? En la manera en la que, más allá de lo interno, nos expresamos y nos movemos. También pienso que con Marte activando los eclipses en este eje, bueno, pues vamos a ver mucha gente en la calle, ¿no? Mucha gente moviéndose y mucha gente expresando esas ideas, Sagitario, que tiene. Bien, entonces, en resumen, entre comillas, esperen que voy a borrar acá, pongo mi hermosa cara de vuelta.
Me parece que el eclipse lo que nos está diciendo es como terminar de recalcular mi sistema de valores, mi sistema de creencias. Por ahí sistema es una palabra muy grande, ¿no? Pero me parece que es un momento en el que, este diciembre, me parece que es un momento en el que nos podemos. Miren que todo es una locura, ¿no? Todo es como demencial, el ritmo de todo, final de año, de años tan difíciles, etc. Pero me parece igualmente que el eclipse nos va a dar la posibilidad, o nos invita en realidad, no sé, nos da la posibilidad, pero nos invita a que nos tomemos unos minutos por día o en algún momento del mes de vuelta a definir, ¿no? A sacar conclusiones respecto de todos estos cambios, respecto de nuestras maneras de ver el mundo, que vinimos haciendo por ahí obligadamente o por ahí de manera muy consciente, muy, digamos, proactiva, desde la mitad de 2020, que es cuando empezó esta serie de eclipses. Pensemos que faltan 9 años para que vuelva a haber una serie de eclipses como esta. Así que, digamos, que involucre estos signos, así que me parece muy significativo el eclipse este, para que también, en la medida que podamos, y que nos interese, hagamos un poco de insight y un poco de reflexión sobre estas cuestiones. Los otros días estaba leyendo que me pareció como lindo para relacionar con esto del eclipse, ¿no? Y también del cierre del año. Estaba leyendo un artículo sobre términos japoneses, que son intraducibles. Porque en realidad no es la palabra, ¿no? Es el concepto que está detrás. Y hubo una que en particular que me gustó mucho, que por ahí la estoy pronunciando mal, pido mil que se llama, o la palabra es ikigai. ¿Qué es? Según entendí. Un propósito elevado que te permite enfocarte y no frustrarte, ¿no? Yo creo que este eclipse, en ese sentido, es una cosa que, de vuelta, tiene este cariz esperanzador, y lo pienso mucho como esa flor de loto, ¿no? Que flota en la porquería y que es hermosa en cualquier lugar, en un pantano, y me gustó este concepto del propósito elevado, ¿no? De sentir que hay un sentido, más trascendente en la vida, en el lugar que nosotros ocupamos en este mundo, y que bueno, que somos vulgares bípedos, pero que tenemos algún rol, ¿no? O alguna función, o algún sentido, ¿sí? Algún propósito mientras transitamos este mundo. Me gustó esa idea del Ikigai. Y les quería mostrar algo más. Recorto porque obvio que hablo muchísimo, se habrán disculpar. Como les decía al principio, yo calculé este eclipse para Buenos Aires, pero nada, simplemente para Buenos Aires o para... Sí, para Buenos Aires. Lo calculé para Buenos Aires, pero en realidad no quiero hablar de astrología mundana, ni quiero hablar para Buenos Aires en particular. Me interesa más bien pensar un poco en las cartas personales, más allá de la cosa más general, más macro que estoy hablando hasta ahora, cómo afectan los eclipses. Primero y principal, eclipses hay varias veces en el año, con lo cual si nosotros tuviésemos que estar angustiados por cada eclipse que va a venir y que nos va a cerrar y que qué sé yo y qué sé cuánto, nada, estaríamos re locos. Así que tips importantes para los eclipses. Los eclipses en realidad van a ser significativos en una carta si caen arriba de los ángulos. Los ángulos son la casa 1, 7, 4 y 10, estas líneas más gorditas que vemos acá en esta carta, solamente se cae en esos grados, o si cae arriba de tu sol natal, o tu regente del ascendente, o tu luna, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en este caso en particular, yo tengo un ascendente en 27 de Escorpio, y el eclipse cae en 12 de Sagitario. Si yo miro la imagen, parece que está cerca, pero en realidad están re lejos. Y yo personalmente tomo un orbe bastante chiquito, tomo 1,5 o 2 grados para pensar la conjunción. Si bien soy relaxa con los orbes en otros, para estudiar otras cosas, para los eclipses trato de ser ajustada, ¿sí? Sin embargo, aunque el eclipse no nos caiga arriba ni de luna, ni de sol, ni de regente del ascendente, ni en ángulo, es cierto que los eclipses marcan temas, un eje de temas que nos puede impactar o que nos puede estar interesando. Imagínense que yo tengo un ascendente, yo personalmente, yo Melina, tengo un ascendente Escorpio, como en esta carta, entonces el eclipse me va a caer en la casa 1. Imagínense que esta fuera mi carta, ¿ok?
supongamos que es mi carta. Y estos ejes, quiero decir, son mi carta. Entonces el eclipse me cae en la casa 1, bueno, lo que me está diciendo es que en este ciclo de eclipses entre mediados de 2020 y finales de 2021, uno de los temas que para mí fueron importantes fue casa 1, la manera en la que yo me presento al otro, mi aspecto físico, mi vínculo con los demás, casa 7, porque está iluminando digamos, dos casas, ¿no? Un eje de casas, la 1-7. Si me cae en casa 2, el eclipse tiene que ver con mis valores, incluso con la plata, y el enfrente con la plata compartida, con las negociaciones que tengo que hacer con el otro para compartir valores, finanzas, etc. Pero bueno, básicamente lo que quiero decir es que incluso, aunque estos eclipses de mediados de 2020 hasta ahora no me hayan caído ni en eclipse, ni en sol, ni en luna, ni en regente del ascendente, ni en medio cielo, cuarta o ascendente descendente, sí hubo ciertos temas asociados a las casas que estuvieron más de manifiesto. Así que por ahí también me parece interesante, si vos podés identificar en dónde tenés la zona Géminis-Sagitario en tu carta, que también pienses que esos temas que tienen que ver con la forma en la que veo el mundo, con la cosmovisión, con las maneras en las que me parece importante aprender, conocer, etc., con la confianza que yo tengo, con la fe, porque también es un tema importante para Sagitario, ¿no? La fe, el optimismo, de alguna forma, o el pensar que hay algo más grande, ¿no? Un propósito más trascendente que me permite enfocarme y no frustrarme. Eso lo puedo combinar con el ciclo, las dos casas que me estuvieron, digamos, que estuvieron movilizadas por los eclipses, ¿sí? Pero repito, los eclipses no necesariamente dan eventos, ¿ok? Ni significa que me tenga que esconder abajo de mi cama y taparme hasta acá. Todo eso. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Si ponen me gusta y si se suscriben, me ayudan también a que me sienta mejor y me dan ganas de crear más videos. Para los que son amigos de mi Instagram saben que yo soy bastante reticente al tema de los videos, pero entiendo que es una manera muy piola de comunicarnos. Así que bueno, capaz nos vemos en uno próximo. Chao, gracias.